Y bien, ya lo decíamos, como cada día lunes queremos enfocarnos efectivamente en estas temáticas que obviamente tienen que ver con el bolsillo de las chilenas y chilenos, y por ello es que hoy día queremos centrarnos en los alimentos. Un estudio del Observatorio Económico y Social de la Universidad de la Frontera dio cuenta que pese a que se ha visto una desaceleración de la inflación, los alimentos han registrado un alza importante, ojo, de 50,3% en los últimos 3 años, un incremento superior al IPC en igual lapso, que es de 30,1%, que naturalmente afecta a los hogares chilenos por su alta ponderación en el gasto familiar. Un tema que queremos empezar a conversar a esta hora, en nuestros días o nuestros lunes económicos, junto a Emiliano Fuchs Jara, economista y profesor del Departamento de Gestión y Políticas Públicas de la FAE de nuestra universidad. ¿Cómo está, profesor? Muy buenos días y gracias como siempre por responder a nuestra convocatoria siempre. Hola Rodrigo, espero que estén muy bien y todos nuestros radioescuchas también, y nada que agradecer, para mí siempre un placer venir aquí a la radio a aportar un poquito ahí con el granito de arena, descifrando Sí. las cifras y las cosas que están pasando con la economía. Exacto, un tema además tan fundamental como es el bolsillo y el precio de los alimentos. Cuando uno va a la feria, va al supermercado, nota efectivamente que estos precios, contrariamente a lo que se podría ver en lo global de la canasta del IPC, siguen teniendo un aumento. Me da la impresión de que hay varios temas coyunturales de por medio. Ahí usted también nos dará cuenta de cuáles son los elementos a tomar en cuenta. Siempre se nos vienen a la mente los conflictos que se están viviendo alrededor del mundo, esta resaca o hangover de la pandemia que de seguro sigue haciendo estragos, pero también es importante ver cuáles son los otros factores que están llevando a que estos alimentos definitivamente no bajen. Claro, efectivamente, yo me acuerdo que había conversado, al menos en mi círculo cercano con mi familia, no sé, como un mes atrás, que claro, uno ve las cifras macro de la inflación que avisan que la inflación va a terminar el año con 4,3, Claro. 4,5, ¿cierto? Y mucho optimismo alrededor de esa cifra, mucho de hablar bien respecto a la pega que hizo el Banco Central, manteniendo la tasa de política monetaria alta, pero sin embargo, cuando uno va a la feria, cuando uno va al supermercado o al mismo almacén, ¿cierto? Que vamos todos los días, a todos nos debe llamar la atención que comprando las mismas cosas estamos gastando 50, 60, a veces hasta 70% más, dependiendo de las cosas que estamos comprando. Yo creo que nadie hoy en Chile no se ha dado cuenta que la plata está rindiendo menos, y no es algo de manera marginal lo que está rindiendo menos. Y claro, este estudio de la Universidad de la Frontera viene a comprobarlo, ¿cierto? Este hecho de que durante estos 3 años de la pandemia han subido en más de 50%, un poquito más de 50% los precios de los alimentos, y que inclusive el año más complicado que tuvimos de inflación, que fue el año antepasado, ¿cierto? Sí. El 2021, que lo terminamos con 12,8, si no me equivoco, 12,7 andaba la cifra. La inflación de los alimentos fue el doble, fue 24%. Mire. Entonces, claro, de alguna u otra manera, en la medida en que comenzó este problema inflacionario, lo notamos mucho en los alimentos. Entonces, los alimentos fue de lo primero que empezó a subir, de lo que empezó a subir a una tendencia mucho más rápido que los precios de la economía. Y claro, cuando ahora nos dicen que la inflación se está atenuando, que de aquí al abril, a mayo del año que viene se dice que se va a llegar a la meta de inflación del Banco Central, que es 3%, nos llama la atención que los alimentos no está pasando nada de eso, sino que todo lo contrario, siguen subiendo, y siguen subiendo una tasa muy superior a la del IPC. El mes pasado, ¿cierto?, fue 1,6 por encima del IPC general. Entonces, lo que nos está mostrando esto es que los alimentos están siguiendo en su precio una dinámica muy distinta a lo que está pasando con la economía. Tú lo dijiste muy bien, y claro, la pandemia nos puso el primer problema con las cadenas de distribución, ¿cierto? Este problema, la crisis de los containers se llamó en algún momento, sí, que posterior a la pandemia el precio de un container que movía productos de un lugar del mundo para otro subió hasta en 10 veces. Luego tuvimos al año siguiente, ¿cierto?, la crisis debido a la guerra, ¿cierto?, de Rusia y Ucrania, que subió, entre otras cosas, el trigo y el petróleo, que son cosas básicas para el resto de muchos otros productos que tienen que ver con los alimentos. El del petróleo, ¿cierto?, tiene que ver con la distribución de los productos, y yo creo que también lo que ha generado un efecto muy importante, sobre todo esta última parte, estos últimos, ya este año, aislando de estos efectos que se han mantenido más controlados,
es lo que ha pasado con el tipo de cambio. No nos olvidemos que sí. el tipo de cambio ha estado bastante alto, pasó en algún momento, ¿cierto?, la barrera de los 1.000 pesos, después volvió a bajar en torno a los 900. No olvidemos, si no me equivoco, tuvimos una entrevista acá a mitad, más o menos en septiembre, agosto, que inclusive el gobierno a partir del Ministerio de Hacienda salió a vender dólares para poder, ¿cierto?, frenar un poquito la subida importante con la que venía el precio del dólar. Y en un país como el nuestro, donde gran parte de nuestros productos que consumimos son importados, claramente vienen con la inflación que vienen del país al cual lo estamos comprando, y además, si en nuestro país el dólar está tan alto, claro, quiere decir que esos productos van a tener una inflación bastante por encima del promedio de la economía. Entonces, si tenemos el promedio de la economía que ya es 4, agreguémosle la inflación de los países a los cuales se le está comprando esos productos, ¿cierto? Que en torno al promedio de lo que se observó de inflación mundial en los años anteriores, al menos te da un 7, un 10%, ya vamos en 15, más este efecto de tipo de cambio, que es mucho más, ¿cierto?, difícil de delimitarlo, o sea, ya más o menos la mitad de ese aumento, ¿cierto?, de los alimentos, tiene que ver con estos efectos que se van sumando uno sobre los otros. Y también hay que tener claro otra cosa, como estamos en un momento de inflación, en la cual a veces puede pasar que hayan productores nacionales de alimentos que sus costos quizás no aumentaron tanto, pero para poder ellos paliar la inflación que están viviendo y generar ingresos que les sirvan, ¿cierto?, para frenar de alguna manera esa inflación, también tienen que subir los precios. Entonces eso también genera un efecto, ¿cierto?, de presiones inflacionarias sobre el mercado local. Y yo creo que más todavía considerando que estamos llegando, ¿cierto?, hacia la temporada de fin de año, donde recién ahora muchos productos los vamos a empezar a ver en masa. Sí, además, profesor, ya que menciona mucho producto de temporada, se me viene a la mente lo que va a estar pasando tal vez con algunos frutales. Ya de una u otra forma entramos en los temas de la época de la guinda, por ejemplo. Hay factores como el climático que en algunas zonas del país me da la impresión de que también ha influido su resto. Recordemos que tuvimos precipitaciones bien intensas, afectaron a algunos sectores productivos agrícolas en la zona central de nuestro país, y me da la impresión de que eso también puede tener un correlato con los precios que se están barajando, al menos en esta última parte del año. Y claro, y de hecho, inclusive yo diría ahí, Rodrigo, que es como, por así decirlo, la primera vuelta o el primer efecto, porque cuando ocurren estas lluvias, ¿cierto?, el agricultor que hace el análisis hacia adelante y dice, en el futuro, ¿cierto?, voy a tener menos para cosechar, voy a tener menos y voy a tener que vender a un precio más alto, y como la gente no es tonta y sabe que cuando llueve eso pasa, eso de alguna otra manera genera expectativas de que el precio va a ser más alto y permite, en cierto modo, justificar que puedan subir el precio hoy, lo que se llama en el fondo inflación por profecía autocumplida, que como sabemos que los precios van a subir, nos adelantamos a esa subida, ¿cierto?, de los precios. Entonces, claro, yo creo que ya este como verano retrasado, ¿cierto?, que tuvimos, que se demoró bastante en llegar y tuvimos bastantes precipitaciones, inclusive temperaturas bastante heladas hasta octubre, ¿cierto?, noviembre. Yo creo que de alguna manera quizás todavía no vemos esos productos menos que hay, pero ya vemos la racionalidad detrás de lo quienes ponen o fijan esos precios, que como saben que en el futuro van a ser más escasos, desde ahora ya van ajustando los precios hacia el alza. Entonces, claro, la inflación siempre es un fenómeno que tiene, o sea, siempre ocurre inflación a nivel más simple porque se imprime más dinero del que la economía, ¿cierto?, necesita o al que la economía está creciendo. En Chile ya tenemos eso de alguna otra manera controlado porque tenemos un Banco Central autónomo, ¿cierto?, responsable, el tema de los retiros y las ayudas estatales que hubo durante pandemia ya se cerró, ¿cierto?, ese flujo, pero sin embargo también hay otras causales que son la interacción entre los distintos agentes microeconómicos que van generando presiones sobre la inflación. Y en un ambiente en el cual ya toda la economía sabe que todo está más caro, inclusive, pensémoslo, yo soy un productor que produzco, no sé, lápices, y no me aumentaron los costos de los lápices, pero si todo en la economía está más caro, yo igual necesariamente voy a aumentar el precio de los lápices para poder
redituar, ¿cierto? Un poquito más y poder frenar como usuario esa inflación que me está afectando. Sí, ahí entramos en temas además éticos, profesor, a la hora de enfrentar ese tipo de escenarios. Y ahí quiero también entrar en las acciones que desde el gobierno, desde las distintas instancias estatales se puede echar mano para efectivamente controlar dentro de lo posible o ir ayudando un poco a la ciudadanía en torno a este tema. Además nos encontramos con productos que de verdad son muy importantes. Los huevos han tenido también dentro de ese lapso de tiempo del que hablábamos un alza importante. El tema de la papa, recordemos que se han hecho hasta memes al respecto. El azúcar, la harina, el aceite, todos tienen un incremento importante durante desde el año 2020 hasta la actualidad. ¿Por dónde están también las herramientas que puede tener un Estado o un gobierno para enfrentar este tema y particularmente lo que puede hacer el actual gobierno? Bueno, yo creo que ahí, primer punto, que normalmente la intuición, ¿cierto? Que muchas veces la miramos en menos, pero yo creo que es uno de los conocimientos más valiosos que tenemos, y Einstein decía lo mismo, así que le creemos ahí al físico, nos dice, ¿cierto? Que de alguna u otra manera lo que está pasando, ¿cierto? Lo que puede hacer el gobierno, la gente al tiro va y dice que regule los precios, ¿cierto? Que controle los precios. Pero siempre hay que tener claro que en Chile, por la Constitución, y sobre todo a raíz de los resultados que hubieron ayer y las palabras, ¿cierto?, de hartas autoridades que han dicho que de alguna otra manera se cierra esta etapa del debate constitucional, nos atan de manos, en realidad atan de manos un poco, ¿cierto?, al Ejecutivo respecto a temas que tengan que ver con regulación de precios. Pero una política que yo creo que es bastante útil y que de hecho inclusive la han estudiado fuera del país por la forma en la que se ha diseñado y la efectividad que ha tenido, esto de el bolsillo, ¿cierto?, electrónico, y los subsidios que el gobierno ha establecido, que precisamente cuando se establecieron en el primer semestre, el objetivo que tenían era ese, era como los alimentos han subido, ¿cierto?, de precio más rápido que la inflación, ¿cierto?, de todo el resto de los productos de la economía, se dio un subsidio especial que se podía gastar única y exclusivamente en alimentos. Entonces yo creo que es momento, dado que no ha frenado esa inflación de los alimentos y al parecer la tendencia te dice que no va a frenar, porque esto no es algo que de un mes para otro pare. Claro. Si tú ves que lleva, ¿cierto?, como muestra este estudio, que de los últimos 50 meses, 46 meses los alimentos han tenido una inflación más alta que el resto de la economía, te dice que es una tendencia bastante estricta, bastante, ¿cierto?, difícil de cambiar. Entonces yo creo que es momento para repensar, sobre todo en vistas para el año que viene, aumentar los fondos de esa subvención, ¿cierto?, Sí, a los alimentos. sí, profesor, aumentar el monto para el mismo sector socioeconómico. Porque también muchas veces se habla de esta clase media que efectivamente queda fuera de ciertos beneficios y el precio le sube a todos en los alimentos. No, si me pregunta a mí, yo exploraría aumentar, ¿cierto?, la población objeto de cobertura de estas ayudas, porque exacto, la inflación todos la vemos por igual. No es que cuando uno vaya a comprar le dicen, usted es de ingresos más altos, entonces le vamos a poner más barato, va a tener menos inflación. Todos nos observamos la misma inflación, nos enfrentamos a la misma inflación. A algunos les afecta más o menos porque usan más porcentaje de su renta en bienes que tienen más inflación o no, pero yo creo que es momento, dado cómo se está dando, de evaluar ayudas que vayan más allá, ¿cierto?, de la focalización a los quintiles más pobres o a las personas más pobres, porque la inflación es un fenómeno que está afectando a toda la economía en su conjunto y de alguna u otra manera yo creo que este tipo de ayudas hay que empezar a pensarlas como que el Estado, ¿cierto?, dé una ayuda, dé una cobertura para toda la ciudadanía. Profesor, ya casi para ir cerrando esta conversación, y es algo que también nos interesa siempre dialogarlo con usted, apelar también a datos, información, tips, consejos para consumidoras y consumidores. Lo decíamos, hay productos bien sensibles de la canasta que están con estas alzas y que se han mantenido en el tiempo. ¿Por dónde va también la estrategia a la hora de ir a la feria, ir al negocio, ir al supermercado? Sabemos que en muchos aspectos son productos que no tienen símiles para poder reemplazarlos. ¿Cómo vemos también esa estrategia?
Yo creo que ese es como el gran problema cuando nos enfrentamos a la inflación de los alimentos y sobre todo a la inflación de la canasta Mm, básica. De hecho, el viernes salieron los datos de la canasta básica y también es bastante intuitivo, están subiendo de precio los alimentos, subió la canasta básica de precio, lo cual no nos olvidemos que es súper relevante porque significa que exacto. más personas entran en la línea de pobreza, porque si Mm, la canasta básica sube de precio, quiere decir que hay un número mayor de personas que no están pudiendo cubrir sus necesidades básicas, lo cual es bastante, bastante alarmante. Y lamentablemente, como tú lo dices, como se trata de productos que es muy difícil sustituirlos, mm, lo que termina pasando es que la gente tiene que ya sustituir entre productos y a veces pasar a productos de menor calidad o que no son un óptimo. mm, Lamentablemente, claro, cuando te sube el precio de los bienes más esenciales, como por ejemplo la papa, eso genera un efecto ingreso sobre las personas de que hace que las personas sean más pobres. Y cuando uno pierde la pega o por X razón, ¿cierto?, se ve empobrecido, normalmente lo que uno hace es que consume menos de todos los bienes, baja su consumo, ¿cierto?, de todos los bienes. Entonces, lamentablemente, yo creo que, dado que es muy difícil mm. sustituir un bien por otro porque no tienen sustitutos, ¿por dónde va el mecanismo de ajuste? Por el ajuste en las cantidades, ¿cierto?, a las cuales uno puede comprar. Y lo que yo creo que nos debe estar pasando a muchos, es que terminamos teniendo que ir o más seguido a la feria o más seguido al súper, porque exacto, uno va ajustando las cantidades para no sentirlo tanto en el presupuesto. Y bueno, y también es importante declararlo, ¿por qué no? Porque es parte de la visión crítica que uno tiene que ver en este país, es sobre los mecanismos que tenemos en Chile para negociar y para ajustar los sueldos. Yo creo que en el contexto actual, que solamente los sueldos se ajusten cuando se ajustan, porque no en todos Mm, lados existen estos mecanismos, sí. por el IPC, quizás no es de lo más correcto y quizás hay que buscar otros mecanismos de ajuste en los precios, lo cual es sin duda una alerta para todo el mundo sindical a la hora, ¿cierto?, de llevar a cabo las negociaciones que involucran en los contratos este tipo de ajustes, tener estas consideraciones para adelante. Quizás antes no las teníamos porque Chile había tenido una macroeconomía bastante estable en Sí. los últimos 20, 30 años, pero es importante ir sacando lecciones de lo que va pasando hacia el futuro. Y yo creo que una lección tiene que ver con eso, con que el IPC a veces se esconde un poco, dado que es un promedio de la inflación de todos los bienes de la economía ponderada. Hay bienes que más allá nos importan más que el promedio. Mm. Y los alimentos, sin lugar a duda, son de esos bienes. Sí, no sé si es muy descabellado lo que le digo, pero tal vez a la hora de hacer esos reajustes, pensar en una suerte de IPC alimentario. Por ejemplo, no sé si, claro, en el fondo, si estamos hablando, no sé, voy a inventar, si yo soy dirigente sindical de un grupo de trabajadores que el 80, 90% de ellos gana el mínimo o un poquito más que el sueldo mínimo, es bastante intuitivo pensar que esas personas, gran parte de su renta se va a ir en Mm, alimentación. Entonces, a la hora de ajustar los sueldos de esas personas, quizás sería mucho más útil no solo mirar el IPC de los alimentos, sino que, por ejemplo, hacer una claro. ponderación. Mitad el IPC común y corriente, 50%, y 50% de peso al IPC de los alimentos, o quizás negociar un poquito más, pero se puede hacer como ponderaciones y no dejar todo en manos del IPC, que como hemos estado viendo, sobre todo en los últimos 2 años, esconde realidades. Es cierto, nuestro antipoeta estrella del país, Nicanor Parra, tiene esa frase de los panes per cápita para llevar a cabo esa crítica de que los promedios esconden realidades y bueno, es lo que estamos viendo acá. El IPC es un promedio ponderado y está escondiendo la Mm. realidad de cómo están subiendo los precios en la economía. Bueno, profesor, no me queda más que agradecerle como siempre el análisis, el poder también explicarnos estos fenómenos que se están dando al alero de la economía, ya lo decíamos, esta suerte de resaca post pandemia y que es importante también observarlas desde esos puntos de vista, no menor también las soluciones que se podrían observar. Un abrazo, profesor, que esté muy bien, nos estamos reencontrando a futuro. Otro abrazo para ti, Rodrigo, y para todo nuestro Radio Escucha. Y bueno, muy felices fiestas para toda y para toda la comunidad usachina y quienes están también escuchando. Igualmente, profesor, un abrazo, que esté Chao, muy bien. chao.